Quiero compartir con ustedes lo que está llegando recién. A ver si lo podemos al aire, Gaby. Paulina, ¿tienes retorno, no? ¿Tienes imágenes? Sí. Ya, bueno, esto es al frente de la Moneda. Esto es a esta hora, 11:21. Hay incidentes afuera de la Moneda. Todo esto por esa Alameda con Nathaniel Cox. Son imágenes que nos están llegando en este momento. Álvaro, ¿qué reacciones tenemos a esto? Lo primero que está pasando en este momento. Sí, a ver, a mí me interpreta lo que dijo la nueva ministra del Interior, Carolina Toá. Todas las ciudadanas y ciudadanos tienen el derecho para manifestarse pacíficamente. Es un derecho fundamental en la democracia. Pero no existe el derecho para romper semáforos o quemar buses. Y creo que hay que hacer ese distingo. Los distintos sectores de la sociedad chilena, en la medida que se manifiesten pacíficamente, eso forma parte de la democracia. Eso es un derecho fundamental. Las personas tienen el legítimo derecho a salir a las calles a plantear sus demandas, sus puntos de vista. Pero no existe el derecho a romper semáforos, no existe el derecho a quemar buses. La violencia no permite construir una sociedad más justa. Y en eso hay que ser claro. Porque ¿quiénes son los perjudicados cuando se corta el metro? Los más pobres. ¿Cuánto cuesta un semáforo? ¿Para qué decir cuando se rompe en una comuna? Cuando se quema un bus, popular? 219 millones de pesos. Cuando se quema un bus, ¿quiénes se trasladan en transporte público? Los más pobres. Los sectores medios y los sectores pobres. Entonces, a mi entender, esos hechos de violencia al final son contradice, podríamos decir, eso, a quienes supuestamente plantean que quieren construir un Chile más justo. Generan el efecto contrario porque perjudican a quienes más necesitan precisamente de la infraestructura pública. Si el multimillonario, la verdad, no va a usar nunca transporte público y ninguno de estos problemas lo afecta. Pero los chilenos de clase media, las chilenas y chilenos de sectores vulnerables, son los que se ven afectados por este tipo de hechos. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia respecto a la importancia de que en democracia hay que manifestarse pacíficamente. Quiero decir una cosa a propósito de la pregunta anterior. ¿Qué es lo que se plebiscitó? ¿Qué es lo que se...? Yo creo que el triunfo del apruebo del primer plebiscito no fue un triunfo exclusivo de la izquierda. De hecho, Paulina y otros dirigentes de Renovación Nacional fueron muy activos en la campaña del apruebo. Creo que el triunfo del rechazo en el segundo plebiscito no es un triunfo exclusivo de la derecha. En ambos casos hay transversalidad en la sociedad chilena. Y en ambos casos lo que la gente dijo fue: no me gusta la Constitución actual, no me gusta la Constitución propuesta por la Convención. Mayoritariamente eso es lo que dijo el pueblo de Chile, independientemente de la opinión que cada uno puede haber tenido. Y por tanto lo que corresponde es avanzar hacia una nueva Constitución. Y volviendo al tema de la violencia, yo haría un llamado sobre todo a los jóvenes que participan de este tipo de hechos. La importancia de preservar la convivencia democrática. Porque cuando se pierde la democracia, bueno, ahí se toma conciencia de la importancia que tiene. Entonces, bienvenida las manifestaciones pacíficas que son expresión del legítimo descontento que puede existir en la sociedad chilena, pero no podemos aceptar ni la violencia, ni el daño a la infraestructura pública, tampoco a la propiedad privada. En el caso de la infraestructura pública, porque, insisto, los grandes perjudicados son los sectores medios y vulnerables, la gente más pobre, que es la que utiliza precisamente esa infraestructura. Paulina, ¿cómo lo ves? Yo estoy mirando hacia la derecha, pero tengo el plano más grande respecto a la imagen. La misma imagen que está viendo usted, no es que esté viendo otra imagen, sino que ahí tengo mayor claridad y los carabineros ya comienzan a actuar. Yo no me quiero transformar en un relator de hechos de este tipo de cosas. Usted saca sus propias conclusiones en la casa. Quién entra, quién va, quién golpea, quién no golpea, porque eso no me compete a mí. Quiero saber tu posición, tu mirada respecto a esto y cómo se debe actuar frente a esto. Yo creo que lo primero que hay que hacer, a mí esto es rechazar esta violencia. O sea, nosotros tenemos que lograr aislar a los violentistas, a aquellos que creen que por cualquier motivo, en cualquier fecha o por cualquier circunstancia, tienen que salir a romper, a amenazar, a destruir, a cometer delitos. Acá no hay una manifestación, al menos en las imágenes que nosotros estamos viendo, no es una manifestación, están destruyendo, están violentando, y hace muy poco también lo quiero decir, yo lo compartía en mis redes sociales, una mujer que estaba cruzando
terminó siendo violentada por uno de ellos dentro del grupo y otro incluso trató de defenderla y se guardó silencio respecto de ese hecho por alguna autoridad incluso. Entonces, ojo, en esto, así como en las distintas elecciones que hemos tenido a propósito del tema constitucional, hemos visto con mucha fuerza, no es entre la izquierda y la derecha, acá también. Aquí no puede ser que algunos solamente salgamos rechazando estos actos de violencia y otros guarden silencio con tal de que no entren con la manifestación, el legítimo derecho a... no, yo creo que el gobierno y el propio presidente, no los ministros, el propio presidente tiene que rechazar con mucha fuerza las destrucciones que se han ido produciendo durante estas jornadas, porque de lo contrario es muy complejo incluso fortalecer el rol de quien tiene que resguardar el orden público. Nosotros estamos opinando acá desde cada uno desde nuestros roles, ¿cierto? Desde el estudio, desde la casa, las personas nos están viendo, pero ¿qué se hace con esto? Lo primero que hay que hacer es aislar a los violentistas y por lo tanto en esto no podemos tener discursos amarillistas, no podemos andar a medias tintas, derechamente quien está destruyendo comete delito, eso se tiene que llevar a cabo y tiene que ser investigado, pero si nosotros solamente nos concentramos evidentemente en el legítimo derecho que tienen las personas a manifestarse, como creyendo que las imágenes que estamos viendo en este momento son una manifestación para tener un mejor país, entonces difícilmente desde esos mensajes vamos a poder construir algo que permita ponerle freno a esta situación. Un acuerdo mayoritario, transversal, en materia de orden público, de seguridad ciudadana, que también se haga cargo de estas jornadas, es clave para poder seguir avanzando en nuestro país. Yo en esto no creo sinceramente que podamos tener dos visiones y quien guarde silencio termina siendo cómplice igual de aquellos que no les interesa sacar adelante un país con paz, con tranquilidad y donde las personas se puedan manifestar libremente sin que terminen en un destrozo o en hechos de delincuencia. Yo ayer comentaba lo de esa mujer que le pegaron, no sé si estudiantes, pero gente que se está manifestando y no escuché con dureza la voz como tendrían que haber salido a defender a esa mujer, a criticar los hechos. Entonces a veces nosotros nos preocupamos de muchas cosas acá afuera, de la importancia que tiene la reina, etcétera. Yo no escuché el Ministerio de la Mujer con dureza, no escuché el Colegio de Profesores con dureza, no los escuché. A una mujer le estaban dando en la calle por el solo hecho de querer conversar con un niño para decirle, flaco, ¿qué están haciendo? ¿Por qué llegan a esto? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo? Y esa es la dureza que hay que tener en el discurso, pero no solamente en las palabras, porque ese bla, 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 la gente se aburre y se pone chata, ya que se van a seguir hablando estos políticos. Viejo, lo que necesitamos es acción. Raúl, ¿quiénes son? Ustedes venían de La Moneda, ustedes estaban allá en el discurso del presidente. ¿Uno puede identificar quiénes son estos grupos? Estos grupos tienen atrás un partido político. Hoy recordemos que es 11 de septiembre, 49 años. Hay gente que todavía tiene resabios, obviamente, de lo que se vivió en nuestro país. Pero ¿qué información tienen ustedes? ¿Hay grupos que están detrás? ¿Hay partidos políticos que están detrás? ¿O son grupos anárquicos? ¿O es gente que le da lo mismo todo y que van a ir solo por el hecho de protestar? Veo algunas banderas que no alcanzo a leer bien, si la Gaby me ayuda después para ver qué títulos tienen. Pero ¿hay información que tengan ustedes de quiénes están detrás de esto o no? A ver, esto obviamente es más reciente. Nosotros estuvimos ahí temprano en la mañana y no habían todavía incidentes, pero entiendo, han habido marchas los últimos días de los secundarios. Ahora esto, a propósito, entiendo, tiene alguna significación, me imagino, con lo que se conmemora hoy día, ¿verdad? Que son los 49 años del golpe militar. No sé, habrá que ver efectivamente eso, pero yo creo que es importante condenar la violencia siempre y no tener doble estándar. Yo condeno la violencia en las marchas, en las movilizaciones, y valido y legitimo el actuar de las policías, que son las llamadas a restablecer el orden público, a aplicar el Estado de Derecho y hacer el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado a través de las policías. Porque ese es un principio básico de la convivencia democrática. Y en algún punto hemos perdido la capacidad de defender eso, que es un mínimo civilizatorio. Y hemos sido superados por la violencia y no hemos sido capaces de condenarla con fuerza. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy día. Y estas personas y los jóvenes secundarios que hemos visto los días anteriores deben entender que así como tienen derechos, también tienen deberes. Porque es cierto, existe la libertad de expresión y el derecho a reunión. Son derechos consagrados. Y la gente puede reunirse públicamente, puede manifestarse en función de diferentes causas, pero la única manera en la cual es legítimo hacerlo en un contexto democrático es por la vía pacífica. Es por la vía pacífica.
Y cuando se sobrepasa ese límite, se está incumpliendo con un deber de convivencia en una sociedad democrática, donde de manera colectiva todos tenemos que responder por nuestros actos. Y por lo tanto, ahí lo que hay que hacer es aplicar, ¿verdad?, el rol de las policías, restablecer el orden público y que los procedimientos investigativos, de inteligencia, para ver quiénes están detrás y judiciales, se apliquen con toda la rigurosidad. Yo en eso, la verdad, no me pierdo. Yo creo que estamos en un punto donde tenemos que ser mucho más claros, de manera transversal, en temas como violencia, seguridad y delincuencia, porque a veces por tener un poco una venda ideológica en los ojos, ¿verdad?, no logramos ver la realidad. Y en temas tan sensibles como estos que están afectando nuestra convivencia en Chile, yo creo que hay que sacarse esa venda, Sepu, y hay que actuar con pragmatismo y con sentido común. Cuando delante hablábamos de que no había que leer el plebiscito en una lógica izquierda-derecha, bueno, problemas como estos, seguridad, costo de la vida, vivienda, salud, lista de espera, los problemas que están afectando a los chilenos, tampoco hay que leerlos en la lógica izquierda-derecha. Hay que leerlos y enfrentarlos con sentido común, con pragmatismo para dar solución a la gente. Y lo primero es condenar y aislar la violencia. Yo no lo valido. Yo creo que ese tipo de situaciones no deben darse en un contexto de manifestación. Álvaro, por último, tu visión de esto, si coincides o no con lo que decía Paulín, lo que dice Raúl, y si los carabineros y la fuerza policial hoy tienen el apoyo, tienen el respaldo como para poder hacer su trabajo de la manera que como corresponde hoy. Yo creo que efectivamente, claro, el carabineros tiene que actuar. Pero algo que me parece que es importante destacar, siempre en el marco del Estado de Derecho y con respeto y restricto a los derechos humanos. Ese no es un límite clave que no se puede cruzar, porque vimos en el estallido lo que lamentablemente ocurrió y tuvo consecuencias dramáticas, porque lejos de generar un mejor clima en el país, profundiza la crisis. Entonces, en ese sentido, yo valoro los esfuerzos que está haciendo la institución en esta materia. Dicho lo anterior, quiero dar un ejemplo, porque en estas manifestaciones no todos andan con ánimo de romper la propiedad pública, de generar destrozos, de atentar contra la propiedad privada. También hay manifestantes pacíficos, sobre todo mientras más masivas son estas actividades. Y por eso creo que hay que hacer el distingo. Y voy a dar un ejemplo que lo grafica claramente. Durante muchos años la Central Unitaria de Trabajadores convocaba el acto el 1 de mayo. Y habían ceros desmanes, en donde incluso se agredía a los máximos dirigentes de la CUT. Se produjo una ruptura hace un par de años y se convoca a dos actos distintos. La marcha de la CUT, que se desarrolla en calle Santa Rosa, Alameda, y termina en Santa Rosa en un acto, y una marcha de una central clasista de trabajadores que se desarrolla más bien en el sector de Estación Central. Y por tanto se separó los grupos radicales que generan actos de violencia de la movilización masiva de los trabajadores que están conmemorando un día tan importante. Y desde varios años ya, en la marcha de la CUT no había un solo desmán, no había un solo semáforo roto, no había un paradero micro roto, un bus quemado, a diferencia de lo que ocurre en la otra marcha. Entonces este no es un tema fácil de resolver. ¿Por qué razón? Porque cuando se realiza una convocatoria masiva, estos grupos se mezclan. La gran mayoría de las personas sale a protestar ejerciendo su derecho para manifestar una reivindicación propia de la democracia. Y grupos minoritarios, en alguna medida, se esconden dentro de la multitud y generan estos hechos de violencia. Y eso hace tan difícil el actuar muchas veces de las policías, porque hay que distinguir y no es fácil. Y ha significado que a veces también se han cometido errores. Entonces, creo que es un tema un poco más complejo, pero comparto que aquí lo que se requiere es una actitud enérgica. ¿Defendemos el derecho a que la gente se manifieste en las calles? Sí. ¿Estamos dispuestos a tolerar la violencia? No. Y, por tanto, separar aguas respecto de dos situaciones que son completamente distintas. Creo que cuando se produjo el estallido, lamentablemente se mezcló todo. Había quienes creían que había que reprimir cualquier forma de manifestación, y había quienes también eran condescendientes con hechos de violencia, por ejemplo, cuando se quemaron templos religiosos, que es el mayor acto de intolerancia que puede existir en una sociedad. Cuando se quema un templo religioso, cualquiera sea la confesión que se profesa en ese templo. Entonces creo que más bien aquí se requiere una mirada que condene la violencia, que exija siempre que el actuar de la fuerza pública esté en el marco del Estado de Derecho con respeto a los derechos humanos, que reivindique el derecho a que los ciudadanos se manifiesten pacíficamente y, por otro lado, que asuman la necesidad de sancionar a quienes cometen delitos con motivo de manifestaciones sociales. Sepu, sí. Mira, hay dos cuestiones que me parecen súper importantes, a propósito que algunos hablaron de aquello. El bien común no se transa y la realidad no es subjetiva, la construimos entre todas y todos. Y por lo tanto, más allá de que uno
lo manifieste desde lo que piensa, ¿cierto?, en una entrevista, en nuestras redes sociales, en reuniones, es clave partir por manifestarlo, por reconocerlo, porque eso también ocurrió. El día domingo hubo manifestaciones masivas a propósito del triunfo del rechazo en todo Chile, y los titulares al día siguiente fueron que no hubo ningún desmán. Es decir, la masividad de los encuentros no tiene por qué traducirse en desmanes, en delitos y en destrozos. Y por lo mismo creo que es muy importante aislar a quienes salen con ese objetivo, porque, insisto, el bien común no se puede transar. Les quiero dar las gracias. Consumimos más de 1 hora acá. Discúlpenme si me extendí, pero me parece que es un tema súper necesario. Súper necesario. Paulina, te mando un abrazo. Gracias por estar hoy día. Muchas gracias. No sé, por el contrario, muchas gracias a ustedes, ahí cariños a Raúl, a Álvaro. Yo sé que mañana vamos a tener una muy buena jornada, y por último, yo siempre aprovecho de hacerlo porque me parece muy importante seguir transmitiendo en nuestras redes sociales, en Instagram, que es Paulina Nuss. Vamos a transmitir todo el día aquellas conversaciones y acuerdos que tengamos, así que los invito también a que sigamos conectados por ahí. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Raúl, gracias por venir, gracias por estar. No, muchas gracias a ti, Sepu, muy buena conversación. Mañana a las 9 de la mañana el senador Elizalde nos recibe ahí en el Senado para seguir con los diálogos constituyentes, y espero que más temprano que tarde tengamos buenas noticias. Ojalá. Para dar certeza al país. Solamente tengo un pequeñito problema, se me durmió un pie. porque... Es que la silla casi no son terribles. Patitas cortas, entonces me quedó... No es culpa de los pies. No, sí es la silla, Lo que pasa es que si te bajo la silla pasa esto. Mira el monitor, mira el monitor. Y va a quedar así, eso te va a pasar. Mira, así vamos a quedar así, una locura. Y con Álvaro, que alto, va a ser. Y Álvaro es muy alto. Va a ser una locura. Álvaro, te agradezco mucho. No se ve bien el tiro cámara, les aviso al tiro. ¿Cómo los Minions así? Me siento en 31 minutos. Qué locura esto, Dios mío. Bueno, nos vemos mañana a las 9. Gracias, Álvaro. Un recado para Paulina. Espero que Renovación Nacional llegue a una propuesta, Paulina, mañana, pues si es posible. Pónganse de acuerdo, pues, Pauli, ya vamos. Pónganse de acuerdo dentro de Renovación Nacional. Sí. Oiga, lo que pasa es que en nuestra casa, de abajo, se va armando el acuerdo hasta arriba. En otros partidos deciden arriba y para abajo imponen. Pero tienen que cumplir los compromisos. Pero van a poder llegar con un acuerdo. Nunca estuvieron en duda. Algunos quieren sacar ahí la tajada de que uno no va a cumplir, al contrario, y qué bueno que Raúl nos recuerde, nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso, no solamente con nuestro electorado, ¿cierto?, sino también con el país. Vamos a tener una nueva y buena constitución, y no esa que nos estaban proponiendo los constituyentes. Hay que reconocer que Paulina ha sido consistente. No todos los integrantes de ese partido, pero ella ha sido consistente. Álvaro, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Que esta semana tengamos buenas noticias. Y este espacio para contarla cuando necesite.